Un desarrollador Angular gana en promedio 26,000 pesos mensuales en México, mientras que en Estados Unidos $90,000 anuales. Todos estos datos de Glassdoor. Ese empleo puede ser tuyo. Soy Marco Pérez, ingeniero de software, pero antes de seguir con el video, suscríbete, activa la campanita y comencemos. Hola programadores y futuros programadores, tecnófilos, amigos, youtubers, familia, colegas, esto es Pinfox Technology. Con la cantidad de 1.490 empleos en México y 34,000 empleos en Estados Unidos, esto es una búsqueda rápida en Indeed, y 1.551 en México y 58,000 en Estados Unidos, esta búsqueda rápida en LinkedIn hasta el momento, el día de hoy, trabajos que no se han podido cubrir con Angular Developer. Esto es por la baja cantidad de programadores y gran número de vacantes. Comenzaremos con este cuestionario para que tú lo consigas. Las preguntas vienen de acuerdo a mi experiencia. Daré mi definición y en las diapositivas podrán ver otra parte para complementarla. Comencemos primeramente con qué es un framework. Vamos a definir primeramente qué es un framework porque Angular es un framework de JavaScript, que quiere decir que está basado en JavaScript para ser construido. Un framework es un conjunto de herramientas que trabajan en un proyecto completo bajo ciertas reglas. Se define como framework porque tiene todas las funcionalidades y características, reducimos errores, en sí tenemos todo lo necesario para poder agregarlo, tenemos las dependencias funcionando entre sí correctamente y no necesitamos agregar nada más para poder utilizarlo. Sin embargo, una librería es una partecita específica para poder desarrollar algo o agregar cierta funcionalidad a nuestro código o aplicación. En un framework podemos agregar varias librerías para poder hacerlo mucho mejor. Un ejemplo de ellos como Bootstrap. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué es Angular? Angular, como ya se mencionó, es un framework de JavaScript. Esto fue creado para hacer aplicaciones del lado del cliente de tipo web. ¿Qué quiere decir del lado del cliente? Que corren del lado del browser o del lado de tu navegador, ya sea Chrome, Edge, Firefox, Mozilla, entre otros. Uno de los objetivos de Angular es fortalecer la estructura de MVC y utiliza algo llamado SPA. Pregunta de entrevista, ¿qué son las SPA? En sí, rápidamente es Single Page Application y es que toda la aplicación corre en una sola aplicación. ¿Qué quiere decir? Que nada más lo cargas una vez y después nada más vas cargando ciertas partes de tu vista que necesita ser mostrada. Esto nos ayuda mucho, ¿para qué? Pues para optimizar la página y sea muchísimo más rápido. Utiliza el modelo vista controlador para utilizarlo, que es el MVC, como ya se mencionó, y algo muy importante, el nuevo Angular de la versión 12 en adelante está basado en TypeScript, el poderosísimo TypeScript. Ya veremos en otro curso qué es TypeScript. Para poder instalar Angular necesitamos hacerlo por medio del CLI, que es la interfaz de líneas de comando o Command Lines Interface. Esta herramienta sirve para tener una serie de comandos para poder trabajar con proyectos de Angular, para poder instalar lo necesario cuando queramos hacerlo. Otra pregunta de entrevista. Diferencias entre AngularJS y Angular. Pero ¿cómo puede ser que si estamos hablando de Angular existe una diferencia entre Angular? Ok. La primera versión que salió de Angular fue la AngularJS. De allí salió la segunda versión y desde adelante ya se le conoce como Angular. Entonces, muy importante cuando vayas a tu entrevista de trabajo mencionar qué versión estoy utilizando, porque muchas veces confunden AngularJS con las nuevas versiones o viceversa. Entonces es muy importante saber qué versión se está trabajando. En estos momentos, hasta la fecha del video, estamos en la versión 12. Con ya próximamente salir la 13 y cada 6 meses están saliendo nuevas versiones. ¿Por qué? Porque se están actualizando muchas cosas. La empresa que desarrolla Angular, se me pasó a mencionarles, es Google y está innovando muchísimo en esta plataforma. AngularJS está basado en MVC, mientras que es Angular normal o la versión de 12 en adelante por medio de Service y Controller. AngularJS es por medio de JavaScript para construir la aplicación web, mientras que Angular, como ya se mencionó, utiliza el poderosísimo TypeScript para construir esta aplicación. AngularJS tiene el concepto de controladores, pero Angular tiene un enfoque más basado en la interfaz con los componentes. AngularJS no es un framework compatible con dispositivos móviles, mientras que Angular sí. Y AngularJS es muy difícil hacer la compatibilidad con SEO, mientras que Angular es más fácil tener aplicaciones compatibles con lo que viene siendo SEO.
¿Cuáles son los componentes claves que tenemos en Angular? En sí, con que respondas componentes, módulos y servicios, creo que está muy bien. Sin embargo, si puedes añadir los templates y los metadatos, estaría muchísimo mejor. Vamos a ver cada uno de ellos. Como podemos ver en la imagen, tenemos un componente. ¿Qué es un componente? Primeramente, para crear una página, cualquier página que tú crees, tienes lo que viene siendo la parte superior, que un botoncito que te muestra el menú. Después tenemos el contenido. Este contenido en ocasiones tiene ahí que unas imágenes, que tiene un texto, que tiene una tabla o información en ella. Y en la parte inferior tenemos que contáctanos o cosas de la empresa o los links para ir a LinkedIn o tu empresa o correos o teléfonos o GitHub o cosas así. Entonces cada una de esas partes que tenemos es un componente, es una pequeñísima parte. Entonces un componente te sirve para crear una página web. Este componente se puede reutilizar en diferentes páginas, como ese menú que cuando cambias de página sigue estando el menú. O la parte de abajo que se le llama footer sigue estando en otra página. Utilizas ese mismo componente para utilizarla. O dices, tenemos esta tabla, pero se parece a la siguiente app. Pero tenemos esta tabla, se parece a la de la otra página. ¿Por qué? Porque es el mismo componente. Nada más le mandan diferente información para llenarla. Entonces, ¿qué es un componente? Es un pedacito de código que tenemos para crear una interfaz gráfica. En ella tenemos código ya sea HTML, CSS y nuestro TypeScript. Como está en esta imagen, tenemos el nav component. Estamos sobre el componente de TypeScript y en él estamos agregando lo que viene siendo CSS y HTML. Entonces, eso es un componente. ¿Qué es una directiva? Una directiva es la que va a añadir un comportamiento a un elemento o a una parte del código del DOM, o sea, del HTML. Tenemos diferentes tipos de directivas, las de atributo, estructural y custom. En las de atributo tenemos las ngClass, ngStyle, entre otras. ¿Qué quiere decir? Si se cumple alguna propiedad, le vas a agregar esta clase de CSS. Si se cumple esta otra, vas a agregar esta otra. El comportamiento se está modificando de acuerdo a la validación que tengamos. La de estructural es muy parecida. Por ejemplo, tenemos ngIf, ngFor, ngSwitch, entre otras. La ngIf es como un if. Si se cumple esta propiedad, muéstrame este código HTML. Si se cumple esta, muéstrame este código HTML. O no me lo muestres, escóndelo. ngFor, que tenemos que mostrar esta lista. Ok, pues mostramos la lista. Nada más le ponemos ngFor. Hacemos como un tipo for. Si quieren saber ese tipo de ciclos, vamos a verlos más adelante en otros cursos. Pero vamos a imprimir toda esa lista. Entonces estamos modificando nuestro HTML dependiendo de la lista que llegue. No es algo estático. ngSwitch es como un if con diferentes casos que va a estar eligiendo cada uno de ellos dependiendo de la información que llegue. Y también tenemos los customs, que es como el highlighter o dropdown. Dropdown es el que muestra información, como esos botoncitos que presionas y muestra diferente información. Entonces también los podemos ir llenando dependiendo de la información que tengamos. Entonces una directiva es aquella que cambia el comportamiento de la UI. ¿Qué es un template? Un template es código HTML que puede ser utilizado en otro lado. Así de fácil. Lo puedes declarar dentro de tu componente TypeScript o puedes añadirlo en él. En el primer ejemplo de la derecha tenemos nuestro template, como podemos ver, y está dentro de dos divs. Y mostramos la información del título y mostramos la Angular. Nada más. Pero que no queremos tenerlo aquí. Yo no lo recomiendo nunca tener ahí. No me gusta y creo que es más difícil de mantener y la reusabilidad es un poquito más difícil. Quiero un archivo llamado app-component.html. Este se lo añado a mi componente TypeScript. Entonces cuando se cargue mi componente, ¿qué va a cargar? La página HTML que se llama app-component. ¿Qué ventaja me da? Si lo quiero utilizar en otra página o en otro componente, puedo agregar a este template y fácil, se puede utilizar. ¿Qué otra ventaja? No tengo todo el código aquí. Imagínense una línea, más bien, imagínense un código muy grande de HTML, más difícil de mantener. ¿Qué es un módulo? Un módulo es una parte muy importante en nuestra aplicación. Va a encargarse de cargar todo lo necesario para poder funcionar nuestra aplicación dependiendo en la parte que estemos. En este ejemplo tenemos el app module. Para poder utilizar nuestra aplicación, esta es la más importante de todos los módulos, porque aquí lo que no esté no va a funcionar.
está dividido por diferentes partes. Tenemos en la parte superior todo lo que vamos a agregar de otras partes externas. El ng module, que ya te dice, ¿sabes qué? Soy un metadato que vamos a agregar el ng module, y tenemos import, declaration, bootstrap y providers. Los imports son módulos que vamos a agregar de otros lados, como el browser module, que viene de Angular Platform Browser. Declaration son los componentes que vamos a utilizar en este módulo. Bootstrap, todo aquello que se va a cargar cuando inicie nuestra página, y los providers, aquellos servicios que vamos a tener para poder utilizarlos. Ciclo de vida de Angular. Te preguntan, oye, ¿cuál es el ciclo de vida de Angular? Primeramente, ¿qué es el ciclo de vida? Cuando cargas un componente, es desde que empieza a crearse tu componente hasta que muere y se va, y te vas de ese componente. ¿Qué quiere decir? Cuando cargas una página, cargas un pedacito de código, este pedacito de código tiene un ciclo de vida como se va creando hasta que se carga completamente o cambias de página. Primeramente se carga lo que tengas en el constructor, después engine changes, engine init, ng-do-check, que dentro de este tenemos 4 métodos como vienen ahí, y ng-destroy. Si tú dices, ¿sabes qué? Antes de que cargue mi página quiero declarar algunas propiedades, las meto en el constructor. Que quiero guardar o quiero traerme informaciones del binding, las cargo en el onInit, y esto se carga antes de que se vea lo bonito de tu página. Toda esa información, ¿para qué? Para poderla cargar en nuestra aplicación. Ok, ya, cuando se muere el componente, quiero limpiar cierta información, me voy al engine destroy para limpiar parte del código. ¿Qué son los data binding? En sí es pasar información de nuestra vista a nuestro componente TypeScript o viceversa. La ventaja que tiene Angular es que es muy fácil, que se llama Two-Way Data Binding. Es muy fácil de hacer estos y lo podemos hacer por 3 diferentes formas. La primera, desde el componente al HTML. Tenemos el usuario en el componente y así lo mostramos en el HTML. Le ponemos .name al user, que es nuestro modelo, y va a mostrar en estos, ¿cómo se llaman? Doble mustache, doble bigotes, como le puedes decir, o lo que viene siendo por medio de corchetes, doble corchete, para mostrar esa información. Automáticamente sabe que lo tiene que hacer un binding, la aplicación. Vamos a mostrar el name o el address. También lo podemos hacer por medio de una propiedad, que es el de value. Al ponerle value vamos a mostrar la información que tenemos ahí. Muy fácil. Después, de al revés, desde nuestro HTML hacia el componente lo podemos mandar la información por medio de algún botón. O también se puede hacer de las dos formas. ¿Sabes qué? Tengo un modelo que se llama user email, tenemos un input, y el input es un cuadrito de texto que tú pones, por ejemplo, pon tu usuario y ahí pones el nombre. Me llamo Marco. Pon tu contraseña y le pones, PinFots Technology. Entonces, ese es donde tú escribes, se le llama input, que aquí es de tipo email, el correo. Cuando tú modifiques esa parte de código, cuando tú escribas algo, automáticamente en ese momento se está guardando esa información en user email. Para poder hacer el two-way data binding tienes que poner los paréntesis y lo que viene siendo los corchetes. ¿Qué son los metadatos o metadata? Lo mencioné hace rato, pero son decoradores simplemente que te permiten agregar funcionalidad que no tienes que hacerla desde cero, ya existe. Lo puedes hacer por medio de clases, propiedades, métodos o parámetros, como puede ser el siguiente. ¿Qué lo quiero de clase? Ok, existe lo que viene siendo @component o ng-module, como ya lo vimos. Agregamos el componente y dentro de este ya tenemos diferentes propiedades como selector y template que no tenemos que crearlas de cero, ya viene la funcionalidad hecha. O el ng-module, tenemos import, declarations, y aquí ya exportamos my-module, pero este import y declaration ya está hecho, ya no lo tenemos que hacer, son datos o estructuras que ya están hechas. No tenemos que reinventar la rueda. También tenemos los decoradores de propiedad. ¿Qué es esto? Si tenemos un papá, que es un componente, pero dentro de ese componente queremos pasar la información a otro componente hijo, podemos utilizar input, y por medio de ese input pasamos la información. Y también el output es al revés. El hijo, ya terminé mi tarea, voy a pasar información a mi papá. Lo hacemos por medio de output. Tú no tienes que hacerlo, ya está hecho. Nada más tienes que decirle, ¿sabes qué? Lo que va a llegar a mi papá, guárdalo en title, que es un string. Y ya lo puedes utilizar tranquilamente. Igual, cuando termines, creas un output y muy fácil hacerlo. Existen los decoradores de métodos. Por ejemplo, el hotListener que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Es un método que ya existe. No lo tienes que crear. Cuando le den clic se va a declarar cierto evento. Y también tenemos otros que se llaman de parámetros, como el inject. En este caso, que te sirve para hacer dependencia injection y inyectar algún servicio. Siguiente pregunta. ¿Qué es un servicio? En Angular son objetos singleton instanciados solo una vez durante la vida útil de una aplicación. Son utilizados para guardar información. Si tú ingresas información en este servicio, será persistente en toda la aplicación y podrás compartir información de un componente a otro componente. También puedes hacer
métodos que vas a utilizar en diferentes partes del código y poder hacerlos llamar. Solamente los inyectas en algún componente y los utilizas sin tener que hacer el código de nuevo, solamente lo reutilizas. Entonces, ¿qué es un servicio? Aquí tienes la respuesta. Siguiente pregunta. En el ciclo de vida existen diferentes fases. Una de ellas es el constructor y el on-init. Pero te pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un constructor y un on-init? ¿Por qué te lo pueden preguntar? Porque cuando cargas una página, estas dos partes, el constructor y el on-init, se van a cargar antes de que tú puedas ver alguna información. Entonces, si los dos se cargan antes, ¿para qué tienes dos diferentes? Muy fácil. En el constructor normalmente declaras e inyectas información. Declaras las propiedades que vas a utilizar y solamente eso. Inicializa los objetos que necesitas y simplemente eso. Mientras que en el on-init haces las llamadas para llenar esa información, lo que se le llama el binding. Si necesitas alguna lista de algunos alumnos mandadas por alguna API o alguna lista que tengas en otro lado, un servicio por ejemplo que vimos anteriormente, allí es donde se llena esa información en el on-init. Es muy recomendable hacerla en ese paso. Esa es la gran diferencia que de uno y de otro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es dependency injection o inyección de dependencias? Este es un importante patrón de diseño de la aplicación. No nada más en Angular existe dependency injection y funciona muy parecido en todos lados. ¿Qué viene siendo? Puedes agregar una clase externa a un componente y poder utilizarla, o puedes agregar un servicio que tengas creado y poder utilizar ese servicio. ¿Cómo se hace? En este ejemplo tenemos lo que viene siendo el HTTP client. Este viene de Angular Common HTTP, como lo pueden ver en el ejemplo. De esta ubicación tenemos este objeto HTTP client. Lo vamos a importar. Ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer con él? Dentro de él tenemos un método llamado get. ¿Cómo lo puedo utilizar? Lo inyectamos en el constructor. ¿Cómo es esto? Creamos nuestra propiedad privada que se va a llamar HTTP. Por convención se debe de poner con la primera letra en minúscula. HTTP, dos puntos y el objeto que se va a ingresar o la clase. En este caso es HTTP client. Con esto ya podemos acceder a la información que tenemos en HTTP client. Solamente tenemos que mandar llamar el HTTP y todos los métodos estarán disponibles, como podemos ver en el getUser. En getUser tenemos this HTTP. ¿Por qué this? Porque estamos mandando llamar la propiedad que tenemos en este componente. Le estamos diciendo, en este componente existe HTTP y este HTTP es una instancia de HTTP client. Por consiguiente podemos utilizar el método get. El método get necesita un URL, que es la que sigue, entonces sirve para llamar a una API externa que tengamos. Este nos va a regresar esta información que tenemos de usuarios. Este es un ejemplo nada más. Podemos tener cualquier utilidad para esto y poder inyectar no nada más uno, sino más clases a nuestro constructor y poder utilizarlo dependiendo lo que queramos hacer. Siguiente pregunta. ¿Qué son los pipes? Un pipe acepta datos como de entrada y la transforma al diseño que deseamos. Sencillo. Como el ejemplo que tenemos en la derecha. Tenemos una propiedad que se llama myValue. Esta propiedad, el contenido que tiene o la información que tiene es la palabra lowercase. Si nosotros simplemente imprimimos la propiedad como ya hemos visto con interpolations, que es con doble mustache, o las llaves que tenemos aquí con doble llave, en una tag de P, vamos a mostrar la información lowercase tal cual, como se ve en el tercer ejemplo. Pero si queremos hacerlo en mayúscula, que digamos, queremos la palabra lowercase en mayúscula, ¿cómo lo podemos hacer? Con un método. Ok, ¿para qué creas un método si existen los pipes? Simplemente le pones el símbolo, que significa que es un pipe, y le pones en la parte derecha uppercase. Con esto, la palabra lowercase se va a transformar en lowercase, pero todo en mayúscula. Tenemos diferentes pipes, claro, tenemos muchísimos. Tenemos que sea capital letter, tenemos que sea currency, que es para moneda, tenemos que sea, en este caso, uppercase para hacerlo mayúscula, lowercase para hacerlo minúscula, y tenemos infinidad. Otra pregunta de entrevista. ¿Tú puedes crear tus pipes?
Claro, tú puedes crear pipes personalizados, los cuales simplemente los pones aquí, que digas, my pipe o mi pipe, y haga cierta funcionalidad que tú programes y puedes utilizarla donde quieras. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo compartes información entre componentes? Como ya vimos, tenemos service, que son los servicios, y tenemos de la forma de un componente padre a un componente hijo. Como vimos, service o un servicio es un singleton que funciona y está vivo durante todo el proyecto, y todo lo que almacenes ahí va a estar persistente y tú puedes obtener esa información en el momento que quieras. Si un componente manda a llamar un método para guardar información, otro componente puede acceder a esa información fácilmente. Así, los dos componentes están comunicados. Otra forma de hacerlo es que tengas un componente papá que le manda la información con un decorador que se llama input, ya vimos cuáles son, y este se guarda en una variable en específica del hijo. Este ya puede utilizar lo que le mandó el papá. Ya hubo información entre componentes. Cuando quiera regresar la información o algún resultado del hijo al papá, existe otra directiva que se llama output, y con esa lo que tengamos en nuestra propiedad por medio de un event emitter podemos mandar la información al papá, y simplemente los dos están transmitiendo información entre sí, del papá al hijo y del hijo al papá. Existen otras formas de hacerlo, pero la forma correcta, lo que debes de contestar a esta pregunta, es por medio de servicios y del papá al hijo. Muchas gracias por tu atención. Ahora ya tienes los conocimientos para pasar una entrevista como Angular Developer. La mayoría de las preguntas que están aquí te las van a preguntar. Mi recomendación para seguir siendo mejor como Angular Developer es practicar tu inglés. Siempre tener inglés presente si quieres tener mayor posibilidad de tener trabajo. Claro, no teniéndolo vas a obtener inglés. Sin embargo, teniéndolo te abre muchísimas más puertas. Otra recomendación muy importante: practica. No dejes de practicar, de leer, de documentarte, que ahora no me sé este patrón, ahora no me sé cómo hacer este ciclo, cómo hacer este if, cómo hacer esta información, cómo obtener información de estas listas, cómo tener el número mayor de una lista o cosas así, cualquier cosa. Practícalo. Voy a tener cursos en los cuales se van a resolver preguntas o ejercicios técnicos que te hacen en las entrevistas, como singleton, dame el número más grande, o dame cuál es un anagrama, cosas así sencillas que te hacen una entrevista nada más para saber si sabes la lógica. También vamos a ver los loops, tipos de datos y más en otros cursos que vamos a tener más adelante, de forma sencilla y rápida, para que lo aprendas súper rápido. Una cosa muy importante que también te recomiendo es que no nada más te enfoques en el área de Angular. Estudia HTML, CSS, JavaScript y Angular, para que seas un frontend muy bueno. Y si puedes también dedicarte a la parte de backend, existen muchísimas formas para hacerlo. Si ya estés en el ámbito de JavaScript, Node.js puede ser tu opción, o Deno también, las cuales el backend es muy bueno. Sin embargo, tenemos infinidad de opciones. Si no sabes qué es frontend o backend, te lo dejo también en la descripción, las diferencias entre frontend y backend, y aquí está la tarjetita para que la puedas ver también y sepas la diferencia. Muchas gracias por ver este video, comparte, si te gustó dale like, deja tus comentarios, qué te gustaría aprender, tienes alguna duda, adelante. Mi nombre es Marco Pérez, soy ingeniero de software y esto es PM Fox Technologies. Muchas gracias y hasta pronto.